Bueno, Valentina, hablando de bailar, bueno, ¿cómo está ese baile entre Luis Toto Caputo y las empresas generadoras de energía que finalmente aceptaron el bono, o no? Exactamente, este fin de semana Caputo anotó un porotito más a su desempeño como ministro de Economía, que están ahí un poco disputándole. El propio presidente dijo, bueno, si sale la ley bases vamos a ver el lugar que va a ocupar Federico Stroessner. Bueno, ahí alguien ya le quiere empezar a pisotear un poco, pero a serruchar un poquito el Ministerio de Economía. Pero Caputo efectivamente anotó un porotito más para llevarle al presidente como buena conducta, cerrando el acuerdo de la deuda con las generadoras eléctricas, una deuda que recordemos que directa con la generadora sumaba alrededor de 1.200 millones de dólares, pero si nosotros le sumamos también los compromisos que deben con Camesa por el tema del plan gas, sumaba 2.200 millones de dólares. Deuda que recordemos que también fue uno de los puntos centrales en los cuales se utilizó para llegar a ese superávit, ¿no? Esta cuestión de, bueno, si yo no pago mis deudas, efectivamente me va a sobrar plata a fin de mes, y así efectivamente se llegó también a ese superávit del 0,02%. Ahora bien, hay una cuestión. ¿Qué pasaba con las generadoras eléctricas y la deuda con Camesa, no? Deuda que decimos, estos 2.200 millones de dólares, solo el gobierno los acumuló en el primer trimestre de gobierno, un dato a tener en cuenta. Caputo les había ofrecido inicialmente un bono a 14 años para estas generadoras para que puedan renegociar su deuda con una quita del 50% del capital. Ahora bien, en un primer inicio, muy pocas generadoras eléctricas, empresas, entraron en este bono, aceptaron la propuesta del ministro Caputo, y luego tuvieron un par de presiones de decir, bueno, vos también tenés que renegociar contratos con Camesa, y hasta que vos no puedas sustentar tu deuda no se va a poder cerrar estos contratos nuevos que tenés que actualizar con Camesa. Y ahí empezaron a sentir un poco de presión, luego que incluso las mismas cámaras empresarias de las generadoras eléctricas habían sacado un comunicado negándose a aceptar porque esto perjudicaba la lógica del sector privado, las formas y las dinámicas propias del sector. Bueno, ahora efectivamente entraron esas que estaban dudando, esas empresas que faltaban entrar a este bono, insisto, a 14 años con una quita del 50%, con el objetivo principal de renegociar esta deuda tan grande que el gobierno sustentó los primeros 3 meses de gobierno con Camesa, ¿no? Que Camesa es el Estado, pensémoslo de esa forma. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el gas? Hay una relación muy directa que está sucediendo, que hoy en día hay un faltante de gas en Argentina, y ustedes dirán, pero el gasoducto, ¿para qué se hizo la obra? ¿Por qué no estaría llegando ese gas que necesitamos? Está faltando el gas, Valentina, para que lo podamos explicar y lo puedan entender todos. Está faltando el gas en las estaciones de GNC. Exactamente. De gas natural comprimido que utilizan los fleteros, los taxistas, algunos transportes públicos, o sea, esa es la ausencia de gas. Sí, exactamente, ¿no? A eso nos referimos con la ausencia de gas. Hay le cortan al GNC, después le cortan algún tipo de industria, para evitar cortar el gas domiciliario. Exactamente, ¿no? Cuando hablamos de esta falta de gas, estamos hablando de, por ejemplo, que ya le llegaron ciertos comunicados a sectores industriales avisándoles que iba a haber ciertos cortes del suministro de gas, para que efectivamente no tengan que hacer un corte mayor de... Imagínate si hubiese sucedido eso bajo un gobierno de otro color político. Claro, imagínense un escándalo. Que entre el viernes y el fin de semana algunas industrias recibieron comunicados diciéndole, bueno, te vamos a hacer microcortes, esto va a interrumpir tu cadena de producción y demás, para evitar un corte mayor del gas. Y acá hay una cuestión también que está relacionada con el gasoducto, en el sentido de decir, bueno, hoy el gasoducto está operando a la mitad de su capacidad que debería estar operando. ¿Por qué? Porque también hubo un parate ahí, una decisión de no seguir esa inversión en obra pública, y eso también demanda que no esté utilizándose al 100 como se debería. Pero acá la cuestión central, insisto, es esto, ¿no? Ya muchas industrias recibieron comunicados, avisos, ya tuvieron microcortes durante el fin de semana, que esto también hoy no está interrumpiendo, pero sí en la proximidad de los días, si se acrecenta esta situación, va a interrumpir cadenas de producción y demás.
hay muchas estaciones de servicio, yo el fin de semana estuve en La Plata, que no se consigue gas, eso es una realidad también, y ahí empieza, bueno, la puja entre el gobierno y la administración de estos servicios. Recordemos, también en el día de ayer se oficializó este atraso del tarifazo que se esperaba recibir, que ya hubo grandes precios en las tarifas y demás, pero también se oficializó que esta suba de tarifas se iba a atrasar por lo menos hasta julio, un mes más. Bueno, vamos a ir viendo esta discusión cómo viene en la cuestión energética. Caputo por un lado cerrando con las generadoras, por otro lado el faltante de gas, los cortes programados en distintas cadenas de valor y de producción. ¿Cuál va a ser el efecto en el corto plazo? En un contexto donde el invierno y esta cuestión estacional lo demanda aún más, ¿no? Imagínense, estamos hablando de que solo le cortaron a determinadas industrias, que hubo microcortes, que hay faltante de gas en ciertas estaciones de servicio. ¿Qué va a suceder si esto escala y efectivamente llega a los hogares, ¿no? Todo esto se está haciendo para que esa falta de gas no llegue al consumo de los hogares. Bueno, vamos a ir viendo cómo le sale en materia energética esta estrategia al gobierno, mientras que empieza a dialogar con determinados sectores para cerrar esas deudas pendientes que tenía. Gracias, querida compañera Valentina.